Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Hoy Jesús pronuncia estas palabras al final de su sermón de la montaña, en el cual da un sentido nuevo y más profundo a los mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús se expresa como Hijo de Dios y como tal nos pide hoy recibir lo que nos ha dicho. Jesús nos dice que su palabra es de suma importancia. Son palabras de vida eterna que deben ser puestas en práctica. Las palabras de Jesús no son sólo para ser escuchadas, porque si sólo las escuchamos, corremos el riesgo de olvidarlas o de contentarnos con admirarlas o admirar a Jesús, sin que su palabra tenga una implicación personal en nuestras vidas. Para algunas personas, orar, celebrar los sacramentos, leer la palabra, es una forma religiosa de huir del compromiso con Dios. Es una forma barata de obtener la gracia. Es un calmante para la conciencia. Escucho y callo. Escucho, pero no hago caso. Escucho, pero no actúo. Escucho, pero no cambio mi forma de ser ni de pensar. En estos casos, la oración no es una fuente de santidad, sino un simple envoltorio que disimula la realidad. Y parece que este riesgo no es de hoy, sino de siempre. De hecho, Jesús se refiere a esto que en el Evangelio de hoy hemos escuchado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No hay nada más peligroso que una oración mal hecha. Cuando oramos con fines egoístas, con doblez de corazón, con falsedad. Cuando usamos la oración como medio de canje para negociar con Dios. Cuando solo oramos, pero no actuamos. Cuando no nos interesa vivir una conversión radical. Cuando nos escudamos en la oración para no hacer frente a la injusticia y a la maldad, estamos corriendo el riesgo de que al final el Señor nos diga: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nuestra oración debe ser siempre sincera y dirigida a Dios, procurando siempre instaurar el reino de Dios y en completo abandono a su santísima voluntad. La oración debe ser un medio para llegar al corazón de Dios, no para alejarnos de Dios, porque si algo aborrece Dios es la falsedad
y la hipocresía del corazón. Oremos, hermanos, claro que sí, pero oremos en el espíritu y verdad, con rectitud de corazón. Oremos con un corazón abierto y sencillo. A Dios no le podemos engañar. Debemos demostrarnos delante de Él tal como somos. Dios ama y escucha al que con corazón sincero se acerca a Él. Jesús también echa mano hoy de una parábola. Es su estilo preferido. Sabemos que las parábolas de Jesús surgieron en un contexto muy preciso, pero son válidas para todos los tiempos y lugares. Jesús nos invita hoy a ser seguidores estilo roca, no seguidores estilo arena. Un seguidor estilo arena es el que vive una fe de simple apariencia, sin fundamento, pura palabrería. Son como las ardillas, mucho ruido y pocas nueces. Son los que creen en Dios solo cuando las cosas van a su gusto y a su manera. Apostatan de la fe cuando Dios no responde a lo que imaginaban o esperaban. Son cristianos devotos solo en tiempos de gracia y ventura, pero no en la adversidad. Es el tipo de cristiano que gusta de andar señalando los errores de medio mundo, sin mirar primero los propios, y siempre justifican su mediocridad culpando a los demás. Suelen tener el corazón partido. Viven entre Dios y el mundo. Su fe es como la arena del mar, va y viene, no es estable, ni ofrece ninguna garantía de firmeza. Y todo lo que se construya en la arena, tarde o temprano, sucumbirá. ¿Puede estar la fe, estilo arena, sometida a los vaivenes de la vida? Jamás. Los cristianos, estilo roca, no son los perfectos y santos, porque nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero sí son aquellos que viven en una búsqueda constante de la excelencia. Son aquellos que se fundamentan en la roca que es Cristo. Su fe está profundamente cimentada en Cristo Jesús y su Evangelio. Son cristianos de una pieza, son cristianos de a de veras. En cualquier parte que se les mire, son cristianos. Esta clase de cristianos pueden afrontar de otra manera las tempestades, los tornados, las tormentas y las inundaciones que siempre hay en el camino de la fe, porque su roca y fundamento es el Señor. Son los cristianos que saben que la historia, por convulsa y revuelta que sea, no se le escapa a Dios de las manos. Son los que viven seguros de que Dios siempre tiene el control y viven llenos de esperanza, confiando que habrá un mañana mejor. Por eso se mantienen ilesos a menudo en medio de grandes problemas, de grandes sufrimientos, persecuciones, maltratos e incomprensiones. Son cristianos que conservan encendida la luz de la esperanza, la alegría y la bondad en medio de la oscuridad. Son fuertes, no amargados, que es distinto. Dice el Papa Francisco: los invito a no caer en la tentación de ser cristianos sin Cristo, no ser cristianos líquidos, que fundan su vida sobre la arena y no sobre la roca que es Jesús, ni tampoco a ser cristianos demasiado rígidos que olvidan la alegría.
En la historia de la Iglesia ha habido siempre dos clases de cristianos. Los cristianos de las palabras, esos de Señor, 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 y los cristianos de la acción, los que se toman en serio el Evangelio. Así que meditemos hoy, en este jueves 1 de Adviento. ¿Soy cristiano estilo arena o soy cristiano estilo roca? ¿Dónde se hunden las raíces de tu fe? ¿Cimentas tu confianza en una persona específica, en el dinero, en los bienes materiales, en las arenas movedizas de este mundo? ¿O tu fundamento es Cristo el Señor, la roca que nos salva? Cuando oras, te acercas a Jesús con sinceridad y sencillez, ¿o tu oración es solo palabrería que no conduce a nada? ¿Soy una persona sensata que con hechos y acciones concretas edifico mi espiritualidad sobre la roca de Cristo? Nunca olvidemos que lo más importante para permanecer en Jesús hasta el final es entrar en esa esfera íntima con Dios a través de la oración y la comunión con la Iglesia. Muchas personas, al acercarse el fin de año, comienzan a sentir nostalgia del tiempo perdido, de las metas no alcanzadas, y comienzan a hacer propósitos para el año que viene. Que voy a ir al gimnasio, que voy a empezar la dieta, que voy a estudiar, que voy a hacer deporte. Pues eso también hagámoslo con nuestra vida espiritual. Revisemos nuestra vida de oración, revisemos nuestra vida de fe y hagamos el propósito de mejorar nuestra vida espiritual. Hagamos un programa y tracemos nuevas metas y hagamos firme propósito de mejorar el año que viene si Dios nos da vida. La oración es canal de salvación, fuente de poder y medio de santificación. Jesús dice que se salvará aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Debemos escucharle a Él para conocer su voluntad. Solo abandonados totalmente en Dios, nuestra fe se mantendrá firme como la roca. Todo lo demás es pasajero. Y escuchen bien lo que les digo. Sea donde sea que te hayas afianzado, si no es Dios, es pasajero y tarde o temprano sucumbirás. Dejemos que el dulce niño que está por nacer nos transforme. Lo importante no es lo que hacemos, sino lo que dejamos que Dios haga en nosotros. Te invito en este Adviento a que dejes de ser un cristiano líquido e inestable, que va y viene según la marea de esta vida, y te atrevas a convertirte en un verdadero cristiano que hunde sus raíces en Cristo, la roca que nos salva. La Iglesia precisa de esos héroes que conservan la alegría del Evangelio en medio de la peor tempestad. Que Jesús con su dulce corazón nos envuelva en su amor y nos haga dignos de entrar en su presencia la noche santa de la Navidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.